están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Días Contados. En martes, acá en Vía X, tendremos en el estudio al hombre del que todo el mundo habla, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. ¿Qué se trae entre manos? ¿Tiene una estrategia distinta a la del gobierno? Conversaremos de todo junto a Guillermo Tellier. También recibiremos en el estudio a Sabas Chaguán, que es uno de nuestros columnistas, para hablar de cuán efectiva es la estrategia de copamiento policial para combatir la delincuencia. Y como siempre, la conversación con los panelistas del programa, Juan Diego Montalva y Paula Walker. Pero antes, hablemos de lo siguiente. Primero fue ENAP y ahora Banco Estado. Desgraciadamente, dos mujeres brillantes propuestas por el presidente Gabriel Boric para esas empresas públicas no podrán asumir en sus directorios. En el caso de Pamela Chávez, y a pesar de ser postdoctorada en Ingeniería Bioquímica, porque su pregrado duró 8 semestres y no 10. Y en el caso de la economista Janet von Wolderstorff, por un crédito del banco otorgado a una de las empresas en que participa su marido Christoph Schiess. La ley en este caso ha actuado para proteger el cargo y hay que entenderlo por transparencia y para evitar conflictos de interés. En el caso de Pamela Chávez, en cambio, urge una modificación legal para superar ese absurdo. Dentro de la desazón, debemos alegrarnos de que el criterio de paridad ponga en escena a las mujeres en cargos relevantes de igual a igual con los hombres. A futuro, si se mantiene este equilibrio, estos hechos no serán algo raro, sino parte de la habitualidad, y no tendremos la sensación de que estuvimos a punto de llegar a un lugar vedado por años a los liderazgos femeninos, sino que ya será parte de la nueva normalidad. Bienvenidos a Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Ya lo decíamos, estamos listos aquí en Días Contados para empezar con el análisis de las noticias, de la actualidad, lo que va dejando el día y que podemos mirar en perspectiva a las 10 de la noche. Paula Walker, ¿cómo estás? Muy bien, Carolita. Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Diego? ¿Qué tal? Muy bien, Carolina. Oye, podríamos hablar de una jornada de gestos. Sí. Y para eso vamos a abrir el segundo piso para tratar de entender qué significan los gestos en política. Bueno, hoy día el presidente Gabriel Boric tuvo una actividad en que le dio nueva fuerza a el programa de reparación de las violaciones a los derechos humanos producidas a partir del estallido del 18 de octubre del año 2019 y que habían quedado bastante postergadas. Por ejemplo, este programa para la reparación de trauma ocular. ¿Se acuerdan cuando vino Consuelo Contreras del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Sí. Dijo que había funcionado un poquito y que después se quedó sin plata. Así de sencillo. Entonces, el presidente Boric remarcó la importancia de, digamos, sanar, reparar, la garantía de no repetición, en fin. Que uno pensaría que es un gesto a su base de apoyo más dura, o por lo menos a la que, cuando fue la elección en diciembre pasado, representaba su base de apoyo. Y también ayer reconoció en la promulgación del sueldo mínimo a los presidentes que lo antecedieron, incluido el presidente Sebastián Piñera, como quienes posibilitaron estos acuerdos que hacen avanzar en materia de sueldo mínimo. Veamos una de las declaraciones del presidente esta jornada en que han pasado otros asuntos bastante preocupantes, en fin, pero nos concentramos en esto que hizo hoy día en la mañana. Y hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance, todos los esfuerzos, para que haya justicia, para que haya verdad y para que haya reparación. En la región de Coquimbo hace poco me junté con víctimas de violación a los derechos humanos, familiares de personas que fallecieron o personas que quedaron gravemente dañadas con secuelas físicas irreparables para el resto de su vida y que me decían con frustración que no han recibido una reparación por parte del Estado. Y han pasado en algunos casos 2 años. En algunos casos la justicia no ha actuado, en otros han habido actos de vulneración y revictimización.
Y yo lo que digo, y por eso estoy acá presente, es que eso en nuestro gobierno no se puede seguir repitiendo. Y que todos quienes somos parte de este gobierno que tiene un mandato de transformación y que estamos aquí porque también Chile despertó y no nos podemos olvidar de dónde venimos, tenemos el deber con ustedes. Chile despertó, el mandato de transformación, es un lenguaje como del octubrismo, por decirlo de alguna manera, ¿o no, Paula Walker? Bueno, en política los gestos son todos, ¿ah? O sea, la política está hecha de gestos permanentemente y tiene gestos positivos y tiene gestos negativos. Entonces, por ejemplo, cuando tú no invitas a un grupo, es muy notorio, los gobiernos creen que no se nota, pero se nota mucho. Y luego corriges, y eso también se nota. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el gobierno del presidente acaba de invitar, y lo hizo personalmente el presidente, a los empresarios a la cuenta pública que es el 1 de junio. Y lo hace porque hubo mucha crítica de que se dejara de lado a los grupos empresariales para la asunción de mando. Entonces, en política los gestos son todo. Y también, cuando tú tienes que transformar, el presidente se define en esa cuña, dice, somos un gobierno transformador, que no cabe ninguna duda que en el espíritu el gobierno del presidente Boric quiere ser un gobierno transformador. Hasta ahora es un anhelo, ¿no? Es su horizonte, ser un gobierno transformador. Hay que ver si lo logra al cabo de este tiempo. Pero para transformar tienes que tener espalda. Para tener espalda tienes que dejar de ir a tu nicho y tienes que crecer. Otro gesto del presidente es volver al mundo que demanda verdad, justicia y reparación y que ve en el uso legítimo y necesario de la fuerza por parte del Estado para controlar la violencia y la delincuencia, pero también hay algunos que ven ahí que el gobierno se corre y entonces el presidente dicen que fue de manera sorpresiva y va y le habla a ese mundo diciendo no están solos, no los estamos dejando de lado, pero el presidente comprende que tiene que hablarle a muchos públicos. Y eso a mí me parece que es muy relevante porque da cuenta de un presidente que crece, se expande, entiende su rol como jefe de Estado. Juan Diego, ¿conviene que el presidente hable tanto? Sí, yo creo que él se está enamorando de sí mismo. A mí me parece, lo escucho, a mí me parece que él, bueno, además, sobre todo después de la sequía de Piñera, en términos de oratoria, Piñera no era un buen orador, no era una persona que destacara... En cuanto a la calidad de su oratoria, sí, no a su presencia, que era más bien era bastante, sí. Pero él, claro, Piñera no era un gran orador, para no decir que era mal orador, pero en el caso de Boric, se ve que él está un poco enamorado de su oratoria, como que descubrió que esta es una herramienta que él va a usar, y la usa muy bien, y va a quedar como o sea, el tema es que no lo agote, ¿no? En ese sentido. Y lo otro, que es un detalle que me llama la atención, lo malo del mono, ¿no? Que como dicen como hablamos los periodistas. La puesta en escena. La puesta en escena de ponerlo a hablar en una escalera. Sí, es como feo, ¿no? Tiene poca profundidad. Como que interrumpe, porque son como pasos. O sea, oye, sí, pero es como ascendente también, ¿ah? Como que trae el presidente para arriba. Sí, pero era como la escalera a servicio, ¿no? No, era una escalera elegante. No, es una escalera bonita. Pero era una escalera bien pronunciada, entonces como una escalera de servicio. Sí. Me pareció a mí. Oye, a mí me parece que el tema de la oratoria del presidente es un tema, a mí me gustan los y las presidentas que hablan bien. Me parece que te atrapan, que te pueden convocar. Pero también es cierto que cuando tú empiezas a hablar con el entusiasmo, puedes decir frases que después te las cobran. Por ejemplo, el presidente acaba de decir, en estos días vertiginosos, la brújula se pierde. Y esa es una frase que si uno la toma, da para muchas preguntas. Ahora está, como dirían, sacada de contexto. No, te digo, él en la mañana lo que está haciendo... No hay maldad en esa frase. No, si yo no digo que haya maldad. La palabra maldad la pones tú en la mesa. Yo no estoy hablando de maldad. Estoy hablando de que la oratoria te lleva en el entusiasmo
a buscar tus recursos. Sí, no, digo, y en los recursos muchas veces hay mucha honestidad. Y cuando hay honestidad, tú Puedes meter la pata. No, tú das cuenta de cómo estás. Juan Diego. Él entiende que son días Sí, vertiginosos. no, lo de la maldad te digo yo es que esa frase la pueden sacar después otros y decir, mire la frase que dijo. Es como cuando Bachelet dijo que siempre hay... Siempre puede ser siempre, peor. siempre puede ser. Sí. O la frase de la Junta de estamos al borde del abismo, demos un paso adelante. Igual lo de los días vertiginosos, ¿cómo es la frase completa? Yo creo que él es súper honesto. Dice, en estos días vertiginosos, la brújula se pierde. Claro, no es muy tranquilizador que el jefe de Estado hable de que la brújula se pierde, porque uno Ahora, esperaría sí. que el jefe de Estado nunca pierda la brújula, o si la pierde, Claro, pero lo después si la brújula disimule. se pierde y por eso hacemos este tipo de cosas o por eso estamos haciendo esto. Claro, por eso tú depende de dices lo que saca de viene después. contexto. Después Claro, lo que viene después. Claro, después dice, nos frustra, vértigo, pérdida, frustración. Nos frustra la burocracia del Estado, toda la razón del mundo. El Estado es un gran animal que, aunque tú bajes la conducción, sigue respirando. Porque lo hacen respirar, es como un Tiene una animal. inercia. Va a funcionar siempre el Las Estado. 7 cabezas, sí. Siempre, siempre. Pero es verdad que cuando tú quieres transformar el Estado, la burocracia del Estado te come. Y entonces cuando él dice, nos frustra la burocracia del Estado, lleva 66, 7, 8 días en el poder y está comprendiendo lo que significa hacerte del poder junto a una generación y poner a transformar lo que quieres transformar. Oye, veamos otro de los gestos de las últimas horas del presidente Boric a continuación acá en Días Contados. Lo nuestro, porque esto se hizo sobre la base de lo que en su momento construyeron Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera y los diferentes gobiernos con los esfuerzos que pudieron hacer en sus momentos. Ya, eso lo dijo ayer. Hoy día habla del gobierno transformador y de que Chile despertó en un lenguaje muy alusivo a lo que pasó a partir del estallido. Ayer reconocía la trayectoria democrática de los presidentes en una materia, digamos, transversal, que es el sueldo mínimo. El aporte de El aporte. diferentes presidentes. Y en ese sentido Chile se ha destacado bastante siempre de su manejo fiscal, ¿no? ¿Y como gesto político? También, pero ahí es como, yo creo que estamos viendo recién como entronizando cómo se empieza a perfilar el perfil de él, ¿no? Para la redundancia. Cómo se empieza a crear el perfil del Boric. Boric va a ser una persona que, de Estado, él siempre ha rescatado mucho, yo creo que incluso a veces majaderamente, el tema del republicanismo y la república y yo creo que la decisión de hablar de Piñera ayer, y más todos los expresidentes, va en ese contexto, como una persona que está sobre el bien y el mal, cosa que me parece bien. O sea, creo que en un contexto de conflictos, de violencia, que esta persona, que este presidente acuda a la palabra y a la convocatoria no deja de ser importante. ¿Basta con este tipo de gestos, Paula, para cerrar esta parte del programa? ¿Basta con que el presidente hable? ¿Basta con que haga estos gestos? Sí y no. Cuando el presidente habla y hace gestos como esto, también le está mandando como ciertas instrucciones veladas al resto de las y los integrantes de su gabinete. Es decir, esto es con más que con menos. Y luego tiene que llevarlo a la práctica, efectivamente. O sea, no estaría nada de mal, en algún minuto a alguien se lo va a proponer, que se junte con expresidentes. La junta de un presidente con sus predecesores es súper importante, porque en el fondo tú muestras que tras la dictadura la democracia ha sido lo suficientemente fuerte como para tener alternancia en el poder y que se respete a los expresidentes, sobre todo en un presidente tan joven como el presidente Boric. Ya, Entonces, pero ese discurso es antagónico al discurso del Boric diputado, en que o a su grupo político, en que los 30 años eran como execrados, en fin, y muy criticados, ¿no? claro, pero como... En un nuevo capítulo de Otra Cosa con Guitarra, podríamos decir. No, pero es que nadie puede ser condenado eternamente por sus dichos. O sea, el presidente está cuando fue evolucionando. diputado tenía una mirada y ahora que es presidente comprende, como él mismo dice, su rol, la importancia de su rol y de su liderazgo. Si él es un hombre que se abre a otros grupos, hace que todo su gobierno lo comprenda y se abra a otros grupos. Me parece un gesto súper positivo.
Oye, nos vamos a ir a la pausa porque al regreso tenemos una entrevista con el hombre del que todo el mundo habla. Así hemos decidido presentar al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que nos visita en días contados. Antes, WOM tiene algo que decirte. Estamos de vuelta en Días Contados y ya con nuestro entrevistado de esta noche, el hombre del que todo el mundo habla, lo presentaba yo, el supraministro, según gente de la derecha, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, nos acompaña en Días Contados. ¿Cómo está, Guillermo? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la gentileza de venir. ¿Qué le pasa cuando escucha ese tipo de cosas, que es el poder detrás del trono, que es el supraministro, como dice el diputado Diego Chalper, que está detrás de todas las decisiones del gobierno? Yo creo que es absolutamente infundado y tratan de hacer creer que el Partido Comunista es el que manda en este gobierno. Somos parte del gobierno y como tal tenemos el derecho de hablar con el presidente, de hacerle ver nuestras prerrogativas, nuestras propuestas. Hay bastante diálogo en el gobierno, participo del comité político, pero nunca, como lo he dicho en entrevista, hemos puesto contra la espada y la pared al presidente, ni al gobierno. Eso no. Somos contribuyentes. ¿Cómo lo ha pasado estos 2 meses de gobierno del Partido Comunista y usted en particular? Porque uno, digamos, al ver la posición del PC en Apruebo Dignidad, piensa que es muy distinto al rol que tuvieron en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, digamos, con la coalición que en ese momento se armó. ¿Se sienten más cómodos? ¿Sienten que tienen más influencia, más poder? Bueno, en ese momento, entre paréntesis, también decían que nosotros éramos el poder detrás del trono. Por detrás del trono, con la nueva mayoría. Claro. Bueno, ahora sí tenemos más injerencia, estamos en el comité político, somos un partido que tiene más parlamentarios, que tuvo la convención constituyente, tenemos más alcaldes, más cores, más concejales, más votos. Y claro que eso también exige una mayor responsabilidad de nuestro partido. Y creo que estamos actuando como tal. Y de sentirnos cómodos, sí, nos sentimos cómodos con Apruebo Dignidad y también con los representantes del socialismo democrático. Somos 2 coaliciones, pero estamos tratando de cohesionar lo más que podamos entre diferencias que tenemos y que mantenemos y que vamos a tener para adelante. Pero creo que nos une el hecho de cumplir el programa de gobierno y sobre todo que se apruebe la nueva Constitución. Bueno, ya hablaremos de la Convención de Trabajo de la Convención, pero esas parecen declaraciones como de mucha corrección política, ¿cierto? Entonces yo le voy a empezar a poner elementos a ver si podemos avanzar un poco más en las cosas que han ido pasando, porque han sido 65 días muy agitados en la constitución de esta nueva coalición de gobierno. El alcalde de Valparaíso, Jorge Char, dice que fue un error abrirse hacia la socialdemocracia para constituir este gobierno con dos coaliciones, la exconcertación. ¿Cómo lo ve? Es que ¿Tiene un punto el alcalde Char? ¿Ah? ¿Tiene un punto? Sí, bueno, yo no concuerdo con lo que dice el alcalde Char, porque lo discutimos entre todos en el gobierno. Lo planteó el presidente, se lo planteó a los presidentes y presidentas de los partidos. Y el hecho cierto es que él sacó una gran mayoría, pero los que votaron en segunda vuelta no votaron en la primera, en que se elegía el Congreso y nos dejó en minoría en el Congreso. Y ese es un problema muy complejo porque el programa tiene que materializarse a través de leyes y estando en minoría es muy difícil. Y por eso es que había que ampliar la base de sustentación del gobierno y eso es lo que se ha hecho. Ahora, incluso con los partidos del socialismo democrático no nos alcanzan los votos en la Cámara. Y en el Senado tampoco, menos. Entonces, desde luego que también debemos estar abiertos a conversar con otras fuerzas, a lo que sea respecto a acuerdos de alguna parte del programa o lo que sea, con tratar de avanzar. Ya, esto que se ha llamado como flexibilidad táctica, que es el pragmatismo de la política. Flexibilidad táctica, indudablemente. Camilo Escalona, sentado en esa misma mesa, dijo la semana pasada que veía al Partido Comunista errático, que en algunos asuntos tenía una posición y en otros tenía otra posición y que eso difícilmente podía sustentar al gobierno de manera adecuada. ¿Qué le parece esa declaración?
No sé de dónde saca eso Escalona. A ver, No lo entiendo. nosotros le hemos bajado ejemplos acá en la conversación, en la pauta. Ya. Cuando el presidente Boric, y yo estuve ahí con usted conversando, presenta a su gabinete en el verano, ahí en el Museo de Historia Natural, le preguntan a usted qué le parece la designación de Mario Marcel en Hacienda y usted dice, yo no lo conozco. Sí. Después hay algunas dificultades por algunos nombramientos, en fin, y ahora podría uno pensar que es una señal un poco desconcertante que el Partido Comunista se haya opuesto a la determinación del estado de excepción en la Araucanía o en lo que llamamos la macrozona sur, que haya sido una dificultad en ese sentido para la intención que tenía el gobierno de poner este estado intermedio y que finalmente usted aparezca ahí en la fotografía detrás de o en la imagen detrás de la ministra Siches. Son hechos que pueden parecer un poco desconcertantes del lugar que está ocupando efectivamente el comunismo en el gobierno. Mire, tal vez puedan ser actitudes, en este caso mía, con Marcel, que haya desconcertado a más de alguien. Pero el hecho es que yo, cuando entré a la Quinta Normal, los periodistas que estaban afuera, la pregunta era, ¿qué piensa de Marcel? Y yo no quería decir nada de Marcel porque efectivamente no lo conocía. No quería entrar en contraposición del gobierno tampoco, porque a todos hay que darle la oportunidad. Y si él lo había nombrado el presidente de la República, yo no quería ahí, en ese acto en que él iba a ser nombrado ministro, no sé, pues, ir a hablar contra Marcel. Pero eso es súper contra Marcel, cuando usted Entonces, dice no lo conozco, no puede ser un ninguneo más evidente. Puede ser, por eso le digo, puede ser que es una actitud mía, pero ante toda la andanada de preguntas sobre eso, opté por decir algo para cortar el diálogo de inmediato. Es que no lo conozco. Y efectivamente yo no lo conozco, ni él me conocía a mí. Y nos conocimos en el... ¿Y ahí se conocieron? Nos conocimos en la Rayán. Ya. Después, en el acto de la Rayán. Y después nos citamos ambos para conocernos y conversar. Y yo lo fui a visitar al Ministerio de Hacienda. Y la verdad es que fue una muy buena conversación. Creo que hasta hicimos buenas migas. Y él se explayó bastante en su pensamiento respecto al gobierno y cuál era su papel. Y la verdad es que yo quedé conforme en ese momento. ¿Le acomoda que este sea el ministro de Hacienda del gobierno al que el Partido Comunista Y hasta ahora pertenece? creo que lo ha hecho bien. Ya. La foto del anuncio del estado de excepción con usted ahí detrás en el plano cuando fue bastante evidente que ustedes en el Parlamento no estaban por instaurar esta situación de excepción constitucional, también llamó la atención, porque se ve justo ahí tenemos la fotografía al lado derecho, desde el que mira, de la ministra Isquia Siches. ¿Fue muy duro aceptar eso o por el Pero contrario? hay que mirar mejor, yo creo que hay que observar un poco mejor las cosas, porque primero se envió un proyecto de ley para un estado de excepción que lo iban a dirigir civiles, que iba a estar encabezado por civiles, y que iba a ser también acotado. Se mandó un proyecto de ley y todos estuvimos de acuerdo en que se enviara ese proyecto de ley al gobierno. Yo salí declarando de la moneda cuando se envió, estoy de acuerdo que se envíe ese proyecto de ley. En las bancadas, desde luego que hubo dificultad, en la nuestra hubo, pero en las conversaciones que se fueron haciendo, ya nuestra bancada, diría en un 90% estuvo de acuerdo, a pesar de un sentimiento en contra. Yo también tengo un sentimiento en contra de la presencia de Fuerzas Armadas en estas confrontaciones que se dan porque pueden derivar en cuestiones mucho más complejas, ¿no? Sin embargo, tratamos de apoyar al gobierno en eso y lo hicimos, y creo que lo hicimos lealmente, ¿no? Y eso pueden dar testigos de todas las conversaciones que tuvimos para que se aprobara ese proyecto. Sin embargo, nos dimos cuenta, y creo que el gobierno, con mucha antelación, que ese proyecto iba a ser desnaturalizado, porque estaban empezando a hacer indicaciones que iba a terminar en cualquier cosa, menos en lo que el gobierno quería. Y por eso es que se optó por otra variante, que era un estado de excepción, con las herramientas constitucionales que existan. Acotado. Un estado acotado a las carreteras. Pero eso los dirigentes mapuches tampoco los dejó conformes, tampoco iban a tolerar lo que se proponía con el estado intermedio. ¿Qué costo tiene para el PC apoyar esto, que para la base de Apruebo Dignidad es hacer más de lo mismo y no hay una mirada nueva y transformadora sobre la crisis allá? Es que yo creo que es distinto, porque pusimos condiciones.
Y no son tanto los que aparecieron públicamente, porque nosotros cuando hicimos el pleno del Central, lo que se dijo ahí es que nosotros no aceptábamos que las fuerzas militares salieran de las carreteras hacia las comunidades mapuches. Eso es lo que dijimos. ¿Y si hay hechos de violencia en todos un lo camino tomaron rural? como ¿Qué se hace ahí? que estábamos en contra del estado de excepción acotado. No Ok, es así. pero ya que estamos en esto, si Sí. hay un hecho de violencia en un camino rural interior, ¿pueden intervenir los militares? Todas las carreteras. Eso incluye caminos rurales pequeños Está interiores. acotado a las carreteras. Ahora, ¿cuánto? No sé lo que dice. Porque ¿qué sentido tiene proteger las carreteras y no proteger los caminos interiores? Es que yo creo que sí que se van a... Porque Ya. porque O sea, lo la que se interpretación quiere de usted es que se puede. Sí, que exista la libre circulación de vehículos, etc. Pero también yo creo que es un estado de excepción en las carreteras para evitar que se produzca los paros de camioneros, por ejemplo, que es imposible casi sacarlos si no está la herramienta del estado de excepción. O sea, es para proteger, pero también para proteger a la ciudadanía de que, no sé, pues no haya transporte de productos, de que no dejen pasar las ambulancias, de que no se pudiera reparar un fallo de la luz eléctrica o que se vayan a hacer obras civiles. Entiendo, es una herramienta, pero no es la solución. Exactamente. ¿Cuál es la solución? La solución yo creo que no es una cosa de un día para otro, primero. Y la exigencia que hicimos todos los partidos es que este anuncio del estado de excepción acotado tenía que hacerse junto con una agenda de intervención social, por llamarlo de una manera, en la Araucanía. Y entonces de inmediato se dispuso duplicar la cantidad de fondos para la compra de tierras, para devolver tierras, otras más que serán a través del Ministerio de Bienes Nacionales. La creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. 400.000 millones de pesos, para una serie de obras Mejora. civiles, públicas. No etcétera, quedaron etcétera. conformes en todo caso los Sí, bueno, liderazgos mapuches. nunca se va a quedar conforme, pero yo creo que hay una cantidad importante de mapuches que están conformes. Porque ¿Qué se hace con los que no están conformes? Hablemos del liderazgo de Héctor Yaitul. Yo no sé si usted lo conoce, no lo conoció en su no lo conozco momento. en persona. ¿No lo conoce en persona? No lo conozco en persona. No tiene un diálogo con él. No tengo diálogo, ni he tenido diálogo. ¿Qué le parecen sus declaraciones respecto de constituir una resistencia armada? Bueno, no me parecen bien. Yo creo que no es el momento para eso. Yo creo que hoy día es una oportunidad nueva la que tiene el país de llegar a acuerdo en estas cosas, ¿no? Porque lo que se está reclamando en el fondo es una nueva institucionalidad para los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, territorio, tierra, autonomía, el tener alguna forma de actuar respecto de las riquezas naturales, del agua, del subsuelo, y todo eso se está plasmando en la nueva Constitución, yo creo que de manera bastante correcta. Entonces, si no aprovechamos esto, más la acción que pueda hacer el gobierno, vamos a perder una oportunidad que me parece Nada única. de eso le interesa a los grupos radicalizados. Nada de eso les hace sentido ni los va a hacer bajar su lucha que contempla las armas. Yo creo que a algunos sí. Yo creo que a algunos sí les interesa. ¿A quién? No puedo decir porque no. En eso hay un equipo de gobierno que yo no conozco. ¿Hay un equipo de Pero gobierno dialogando con estas Yo orgánicas? creo que sí. Pero de lo que yo ¿Usted cree o sabe? conozco, porque nosotros también tenemos militantes en el pueblo mapuche, conocemos la zona bastante, sí que hay interés en buscar acuerdos. Ahora, algunos son más radicales que otros, porque hay muchos grupos radicales. En la Araucanía hay varios, de lo que yo sé, a lo mejor me equivoco, pero me parece que por lo menos por los nombres que uno escucha son como 15. Y algunos de ellos a lo mejor están ya dialogando. Ya, usted, hablando a propósito de la violencia, y nos quedamos con esta idea que usted plantea, o más bien un hecho, ¿cierto?, por su conocimiento, que el gobierno tiene negociaciones con algunos de estos grupos que están en un camino más radical. O los está buscando o los tiene, no lo sé. O está buscando Pero ese está diálogo. buscando, sí, eso tengo la seguridad. Ya, porque Héctor Yaitul ha dicho que los representantes de los pueblos originarios y los mapuches en la convención no son sometidos, dice que el gobierno de Boric es un gobierno lacayo. Su postura sobre que presentara o no presentara la querella el gobierno de Boric contra Yaitul, ¿cuál es, Guillermo? Tengo que apoyar al gobierno.
En la no presentación de querella. Sí, en la no presentación. ¿Pero no le gusta mucho? ¿Lo hubiera presentado si dependiera de usted? No lo habría presentado, creo. No. A pesar de que llama a la resistencia armada. Porque si se está buscando el diálogo, usted también tiene que actuar de una forma de que no empiece a agudizar más el conflicto. Porque yo creo que lo que hay que buscar ahora es pacificar los ánimos, y que entiendan de que lo que el gobierno quiere es dialogar con una buena intención. Porque tú en un momento lo escuché decir, no, ellos quieren hundir al pueblo mapuche. No está en ninguna parte en el criterio del gobierno, en los que estaban en el gobierno, hundir al pueblo mapuche. No. A propósito de la violencia y las manifestaciones, lo que está pasando en Santiago, que es una comuna que tiene una alcaldesa comunista, además Iracy Hasler, que ha sido crítica de los hechos de violencia, por ejemplo, en torno a los liceos emblemáticos en que se queman micros en pleno centro de Santiago, o que desde un barrio comercial como Meix, tomado por distintas mafias, se dispara y se asesina a una periodista joven como Francisca Sandoval. ¿Qué le parece la agudización de la violencia a partir de manifestaciones sociales o de la protesta social legítima? Bueno, no es algo nuevo, no es algo que apareció con Iracy Hasler y que haya aparecido con este gobierno. Viene de hartos años atrás. Así es. Yo creo que Iracy ha hecho un esfuerzo muy grande, también por entrar en diálogo con los estudiantes, con los comerciantes ambulantes, y por tratar de desentrañar qué es lo que hay, qué es lo que pasa entre el comercio ambulante, porque allí lo que creo que se ha descubierto es que hay una mafia que incluso arrienda espacios que son del fisco, se los arrienda a personas que pagan algunos altos precios, y uno se podría preguntar de dónde sacan plata para pagar ese alto precio. Entonces me parece bien la acción que está haciendo el gobierno de tratar de aclarar qué es lo que pasa realmente, de hacer un trabajo de inteligencia. Porque yo tampoco estoy por atacar a los comerciantes ambulantes, creo que no se trata de eso, porque también son personas. Es decir, ¿Y en el caso de los estudiantes, Guillermo? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, con los estudiantes yo creo que ha sido bastante eficaz la alcaldesa en los diálogos con estudiantes, ¿no? Bastante eficaz. Eficaz, pero si vemos a los overoles blancos ahora en la calle de nuevo. Bueno, pero tengo entendido que hay uno que está detenido, se aclarará quiénes son los que componen o quiénes son los que están atrás, porque son jóvenes de 16 años, tengo entendido. ¿Y usted tiene alguna idea de quién podría estar atrás de eso? No tengo idea. Porque estuvimos leyendo algo que emanó de las conversaciones en el Comité Central del fin de semana, que quedó plasmado en un documento donde se establece el Partido Comunista que lo que se busca es generar un clima de caos e inestabilidad. Y se habla directamente de que existen en el gobierno todavía personeros de confianza de Sebastián Piñera, que serían quienes estarían detrás de este escenario de caos e inestabilidad. ¿Puede profundizar en eso? Esa es una constatación que se hace a través de lo que plantean varios delegados al Pleno del Comité Central, sobre todo en regiones, ¿ya? En que no se han cambiado los directores de servicio, por ejemplo, que es muy difícil cambiar a personas de alta dirección pública, y que eso está retrasando la puesta en práctica de la agenda del gobierno. Una cosa es retrasar la puesta en práctica de la agenda de un gobierno y otra cosa es generar desde adentro caos e inestabilidad. Sí, yo creo que eso se refiere a otra cosa, la posibilidad del caos e inestabilidad, porque hay un sector que lo que se analizó en el Pleno del Comité Central ¿ya? Es que van a procurar realizar actividades para tratar de influir en el plebiscito de salida. ¿Quiénes? Bueno. ¿Grupos de la derecha? Hay sectores de ultraderecha que están dispuestos a hacer cualquier cosa. ¿Y qué tipo de acciones? Acciones que pueden, bueno, hay varias que pueden llevar adelante y que nosotros queremos evitar. ¿Acciones de fuerza? Acciones de fuerza. Como por ejemplo el asalto a la casa de la ministra de Defensa Maya Fernández, ¿estaría dentro de este contexto? Eso estuvo en la deliberación del Pleno y era sospechoso, se consideró muy complicado un asalto a la casa de la ministra Fernández y el secuestro del chofer, de uno de los choferes del escolta del presidente Boric. Del presidente Boric. Entonces son señales que de repente en nuestro partido crean un estado de alarma. ¿Son conjeturas o es información?
No, bueno, los hechos estos... Por cierto, pero lo que habría detrás como una estrategia para que fracase el plebiscito constitucional, ¿son lecturas, análisis que hace el PC o hay información y datos que sustentan estas conjeturas? Miren, no voy a hablar de datos que sustenten, porque alguien podría tomarlo a mal, pero lo que sí nosotros pensamos que hay que estar preparados para esa posibilidad. Bueno, alguien que con nombre, apellido y dando su cara dijo que en Chile había un enemigo interno y que había que eventualmente saltar al abordaje en este contexto constitucional fue el ex comandante en jefe de la Armada, bueno, no pierden el cargo, pero el almirante Miguel Ángel Vergara, en una conversación en lo que se llama la Ligada del Mar, y que obligó al actual comandante en jefe de la Armada a pedirle disculpas al presidente y a la ministra Fernández. Veamos ese momento y lo comentamos. La patria no solo puede estar amenazada por fuerzas externas, sino también, y quizás más graves, desde su interior y de manera solapada. Por eso, con marinos de corazón bien puesto, si fuese necesario, debemos estar preparados para saltar al abordaje, dejando atrás nuestro espacio de confort, al igual como lo hicieron otros que nos... ¿Es esta declaración parte de este ambiente previo que el Partido Comunista cree que se está generando? Eso comprueba que hay gente que está dispuesta en algún momento a hacer algo, porque yo creo que él se refiere a la situación actual, vamos caminando a un plebiscito, una nueva constitución. Me imagino que ese es el peligro que ve. Entonces, desde luego que hay gente que está dispuesta a eso. ¿Debiera el gobierno querellarse por estas declaraciones? No lo sé, eso lo dejo en manos del gobierno. Nosotros por lo menos sí estamos haciendo actividad en el Parlamento. Se va a llamar, creo, a la Comisión de Defensa, al comandante o al almirante jefe de la Armada, para que vaya a esclarecer esta situación. Al almirante de la Masa. O sea, ¿usted Sí. cree que políticamente se cita esa autoridad y debiera Exacto. quedar ahí más que acciones penales por parte del gobierno? Así. ¿Qué le pasó cuando escuchó al señor Vergara? Qué lástima que todavía queden personas que piensen de esa manera en nuestro país, que todavía se aferran a cuestiones como la seguridad interna, la doctrina de seguridad interna, que afortunadamente en la nueva constitución desaparece, me da la impresión. Porque eso da pábulo. O sea, las Fuerzas Armadas tienen que actuar de acuerdo a la nueva situación democrática que vive el país. Yo creo que el Ejército, por lo menos, hizo una profunda reflexión, que la hizo el general en jefe Martínez, que sacó un documento, pero el documento salió desgraciadamente justo cuando él lo acusaron de haber estado también metido en cuestiones de corrupción. Pero es un documento muy interesante respecto del papel jugado por las Fuerzas Armadas en los últimos años en temas de derechos humanos y en temas de corrupción, y que creo que algunos uniformados deberían leer, o ex-uniformados, no sé. Ya, lo invito a que pasemos a la mesa para conversar con Paula y Juan Diego. Cuando yo le contaba a, no sé, pues gente cercana, amigos, familia, que íbamos a entrevistar a Guillermo Tellier en el programa, y dije, acepto preguntas, una persona me dijo, pregúntale si tiene algún amigo en la derecha. ¿Tiene algún afecto, algún amigo en el mundo de la derecha o amiga? Sí, sí tengo. ¿Tiene ¿Quién? amigos de la derecha? Sí. Siéntese con confianza, se ve atemorizante, pero Sí. es re buena. ¿Ah? ¿Tiene amigos de la derecha? Tengo amigos en la derecha, Buenas noches, Guillermo. así como tengo enemigos. Buenas noches. Bueno, enemigos suponemos que tiene, pero cuente, ¿quién es su amigo? ¿Con quién en el Parlamento logró sostener un diálogo bueno, que se consultan o no se llega tan lejos? Mira, con un convencional, por ejemplo, que fue ministro de Vivienda, que trabajamos muy bien, Monkeberg, Con Cristian Monkeberg. Cristian Monkeberg, y creo que todavía mantenemos buenas relaciones, Sí. que hemos conversado en algún momento. Y hay otros, conversamos con varios de la derecha, no me acuerdo, ¿no? Pero hay otros los cuales sencillamente no podía conversar. No voy a conversar. Ya, pero no son amigos de juntarse en la casa, ir a los No, cumpleaños. no, eso no. Eso sería un poco mucho. Paula O sea, Bócar, tengo amigos de derecha, pero no tan connotados como... no dirigente. No. ¿Se han puesto momios sus amigos de derecha? ¿Se han puesto con los años momios? No, los amigos que tengo de derecha son bastante ¿Razonable? razonables, Paula. amigables. Buenas noches, Guillermo. Quería partir preguntándole
¿Cómo explica usted el anticomunismo tan radical que tiene este país? He tratado de explicármelo varias veces. Me imagino. Bueno, fueron 17 años de anticomunismo. Y como yo parece que soy más antiguo que todos aquí, yo recuerdo las campañas anticomunistas desde el año 64 para adelante. ¿Ya? Campañas en medios de comunicación. Medios de comunicación, terrible, qué sé yo, hasta los partidos de fútbol eran, que jugaba en ese tiempo la Unión Soviética con Chile, por ejemplo, era terrible. Perdimos los comunistas. Oiga, a propósito, Rusia y la invasión a Ucrania, ya que lo menciona Sí. la Unión Soviética, ¿una palabra sobre eso? ¿El presidente Boric fue durísimo recién asumido o cuando iba a asumir que yo respecto creo de que los, ya de los Rusia, afanes de Putin? Rusia no es la Unión Soviética, por si acaso. ¿Usted defendería si fuera la Unión Soviética? No, tampoco. Ya, pero es una separación. Nosotros como partido estamos en contra de la guerra, como En contra de la forma de solución de los conflictos. Creemos en el diálogo y lo hemos manifestado así en el caso de esta guerra. No nos parece la invasión, pero también hay que ir al análisis más profundo. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Porque si bien es cierto la confrontación militar está radicada en Ucrania, resulta que esto ya es una confrontación casi mundial. Porque está todo, la OTAN, está Estados Unidos, está por otro lado Rusia. Aquí hay un problema geopolítico mundial. Son estas guerras híbridas y que esperemos que no pase a mayores. Volvamos al anticomunismo que le preguntaba Paula en el siglo XXI. Bueno, entonces se ha hecho constantemente una campaña anticomunista y después tuvimos 17 años de anticomunismo ya tremendo. Tremendo, o sea, para matar comunistas, para esa especie de genocidio, centenares de comunistas, se usaba el anticomunismo. ¿Y por qué? Claro, estaba la Guerra Fría en ese entonces, Chile estaba muy alineado con los Estados Unidos, puede haber sido esa incidencia en Chile, pero siempre se demuestra que los comunistas somos lo contrario, los que tratan de mostrarnos desde que nos comemos las guaguas adelante. Hemos siempre luchado por la democracia en este país. Hemos defendido la democracia. Tenemos un concepto distinto de partido único, somos pluripartidistas, eso viene del tiempo de Allende, lo hemos mantenido absolutamente. Sí. La vía hacia el socialismo Allende era institucional. En democracia. Por la democracia. Entonces, no sé, claro, puede que nos traten de entonces... Hay una campaña feroz contra la Unión Soviética, estos son igual que los de la Unión ahí puede ser de abogado. Por otro lado. Abogado del mal, así, del lado. No, pero a mí, yo estoy absolutamente en contra del anticomunismo que se produjo durante la dictadura, o sea, tomando esto en cuenta. Pero yo veo que a mí me pasa con el comunismo que uno ve, primero que el régimen soviético, ¿no?, que cae en el 89 con la caída del muro, fue un fracaso de un sistema político que supuestamente estaba por la igualdad y que demostró que había gente que vivía en privilegio y unos privilegios escandalosos, de un sistema económico que fue un fracaso, de un sistema de producción central con el Estado como principal que también fracasó. Y yo, más que la maldad esa que yo coincido con usted, que comen las guaguas, ¿no?, y que es un poquitito, ¿cómo se llama? Una caricatura. Hay elementos como para preocuparse. Si uno ve que el fracaso del sistema económico, el autoritarismo, la violación de los derechos humanos en regímenes comunistas, yo creo que ahí está más bien la preocupación. ¿Cuál es el modelo que ustedes como Partido Comunista proponen? ¿Y por qué debería de ser ahora, en esta coyuntura, una alternativa interesante? Pero lo que usted me dice no explica el anticomunismo. El anticomunismo en Chile explica posiciones, que es otra cosa. Yeah. O sea, si alguien me dice yo no estoy de acuerdo con el sistema o el concepto que tienen los comunistas de sociedad, bueno, discutamos. Y el pueblo que determina. Pero ese anticomunismo cerval, no sé, que viene del estómago, no sé de dónde, no lo justifica lo que usted me está diciendo. Y sobre eso de la Unión Soviética podemos tener largas discusiones
yo también tengo un pensamiento al respecto, pero creo que es muy corto el espacio para una explicación cabal. Porque el socialismo todavía existe. Hay países que son socialistas, unos más adelantados que otros, y hay uno que está bastante adelantado, ¿no es cierto?, que es China, construye el socialismo al modo chino, como dicen ellos, porque... Con un autoritarismo inaceptable para los estándares de la democracia occidental. Es que, mire, yo no sé el autoritarismo. Yo le invito a que vaya a China. Yo también pensaba, parecía usted, pero no es tan así. No se regula Internet. Y el autoritarismo No se regula Internet. no es prerrogativa solo de los chinos. Está bien, pero estamos hablando de los chinos. Los sistemas. No se regula el acceso de las personas a Internet, no se encarcela a los disidentes, no hay artistas que han tenido que huir de China porque si no van a ser encarcelados en ese país. No sé, China es un mundo tan grande, 1.400.000 habitantes, que sean muchas de estas cosas a lo mejor. Pero yo creo que es una sociedad... ¿Ah? 1.200 millones de habitantes. 1.400 millones. 1.400 millones, perdón. Entonces, en que conviven una cantidad de nacionalidades, de culturas, una cultura milenaria. Entonces, así de borrón y cuenta nueva, tratar de caracterizar lo que es China, me parece un poco... Está un poquito más de tiempo, dice usted. perdón, Paula Walker. Perdón, yo quiero traerlo a Chile de nuevo. Un segundo, lo quiero traer a Oye, Chile. tenemos que hablar de los presos políticos, Sí, de por eso, Jadwe. lo quiero traer a Chile, Guillermo. Sí. Ustedes fueron parte del gobierno de la nueva mayoría, un gobierno de la presidenta Bachelet que Así es. también se definió como un gobierno transformador, ¿no? Así es. ¿Qué experiencia política de lo que fue ese gobierno usted puede traer al presente, al gobierno transformador también del presidente Boric? Bueno, mucha experiencia, porque las veces que hemos estado en el gobierno en Chile, primero nos mandaron a los campos de concentración, aplicaron la ley maldita, 11 años proscrito el partido. Yo ingresé a la J cuando el partido estaba proscrito. El segundo gobierno, golpe de Estado, muertos, etcétera. Entonces, cuando se empieza a decirnos, a hablarnos de autoritarismo, etcétera, ya. Y este gobierno con la presidenta Bachelet fue el primero en que estuvimos todo el periodo. O sea, nuestros 110 años de vida que se cumplen estos días, hemos estado en 3 gobiernos y el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿qué experiencia sacamos? Primero, de que es posible avanzar en transformaciones, a pesar de que no logramos todo el éxito. Segundo, que obtuvimos de nuevo una experiencia de gobierno, porque los que habían tenido experiencia durante el gobierno de la Unidad Popular Ya eran ninguno, no estaban. ya no estaban. Ya eran viejitos. Y eso nos ha servido muchísimo al ingresar al gobierno, porque este es un gobierno en que hay una parte de Aprobabilidad en que creo que somos los únicos que hemos estado en un gobierno. Claro. Los que tienen más experiencia son los del socialismo democrático, con los cuales convivimos con algunos de ellos en el gobierno de la nueva mayoría. Entonces, creo que nos ha servido. Ahora, ¿qué experiencia? Es que hay que buscar las fórmulas para avanzar. El diálogo es una buena forma de avanzar. Bien. Y creo que en eso este gobierno ha jugado... Oiga, ya, o pero tiene una uno dice, posición muy desde el fuerte. punto de vista de la estrategia política o del gesto político, se enreda el gobierno en el tema de los presos políticos, que no hay presos políticos, Eso yo que creo sí que hay sí. presos políticos, y ya como que estaban recién saliendo de ese rollo en que se metió además la ministra Janet Vega, y usted dice, no, pues sí hay presos políticos. Es muy grave Entonces, que hayan presos políticos. Es muy grave que existan presos políticos. O sea, estamos hablando, o sea, es lo peor que puede haber en una democracia. claro, uno dice, ¿cómo A mí- los a mí me prisioneros del alarma, gobierno o sea, no están sí, o sea, eso encadenados me en las preocupa mucho cárceles? porque primero son presos políticos no solamente en el gobierno de Piñera, sino que además en este gobierno. O sea, Es que no son presos de este gobierno. pero Pero que son este presos políticos. gobierno tolere que existan presos No políticos. son de este gobierno. Pero Por eso, están pero es que no ahora- lo podemos tolerar. Pero es que están entonces... Es Está, que- está ocurriendo es que, en estos minutos. bueno, Pero si el gobierno dice que no. ¿Y qué son los presos por la revuelta? En que el mismo gobierno se ha comprometido a buscar su liberación, que fue una promesa de campaña. ¿No son presos políticos? Pero son- Ya, digamos que jurídicamente no son presos políticos. ¿Usted sostiene que jurídicamente no son? Ah, No, jurídicamente, ¿Usted pero considera que yo sí? digo que tienen motivaciones políticas. Pero si no nos ponemos de acuerdo en qué es un preso político, lo caracterizamos bien,
no vamos a poder Por eso. entrar en diálogo con esos sectores y Camila tampoco Vallejo, en la Araucanía. la ministra dice que no hay presos de conciencia en Chile, que lo que hay son personas privadas de libertad por hechos ocurridos en un contexto político. ¿Está de acuerdo con esa definición? Sí, pero tienen motivaciones políticas, lo que quiero decir. ¿Y para qué dice eso en la entrevista sabiendo que le va a generar problema al gobierno? No, yo no busco generarle problemas al gobierno. Es que pareciera que sí. No, a veces. no busco generarle problemas al gobierno. Y yo creo Pero lo que mismo eso... con la declaración de Marcel, Ah. Guillermo. ¿Pero por qué? Usted ya tiene demasiados años de circo como para Ah. pensar que Usted no está empezando en política. no es inocente. Sí, pero ¿por qué le va a hacer, por qué querría yo A hacerle ver, problemas en porque ese tema al tener gobierno? presos políticos es muy grave. Nosotros tenemos la presión como partido, por otra parte, de los familiares de los presos de la revuelta y que se consideran presos políticos. ¿Ya? Usted está Y respondiendo, nosotros estamos entonces, comprometidos con ellos, Sí. no con el gobierno. Sí, bueno, pero tenemos un compromiso, o sea, tenemos un compromiso con el gobierno, pero también con quienes nos han elegido y quienes votaron y trabajaron por este gobierno. ¿Y Ese es un tema. ¿Cómo se logra, Guillermo, tener, esto ya lo dijeron en el gobierno la nueva mayoría, cómo se logra tener dos pies, un pie en el gobierno y un pie en la calle, ya sea con las familias de los presos, de lo que ustedes llaman presos políticos, ya sea en los territorios, donde efectivamente cuando los partidos políticos entran a los gobiernos, en un punto descuidan a las bases y las bases empiezan a achicarse, ¿no es cierto? Porque ahí la gente se Sí. va a apoyar los gobiernos. ¿Cómo manejan ustedes esas dos almas? Bueno, ese fue un problema que tuvimos en el gobierno de la nueva mayoría. Creo que una de las causas por la cual ese gobierno no alcanzó lo que se proponía alcanzar, una de las causas, es que perdió el contacto con el pueblo. Eso está claro. Eso es lo que no quieren perder ustedes. Y yo creo que este gobierno no debiera sucederle eso. Todo lo contrario. Debe tener muy abiertas las lámparas, como se dice, para auscultar lo que está ocurriendo en la el calle. mundo social. ¿Y qué está es muy- ocurriendo? es Mundo muy social. importante lo que, la Sí, conversación pero que el tienen mundo ustedes social. con su autoridad. Ahora, Se nos un acaba el detalle, tiempo, sí. tenemos que preguntarle por el alcalde Daniel Jadwe. Sí. ¿Por quién habla Daniel Jadwe? ¿Por sí mismo? ¿Por una parte importante del Partido Comunista? Cuando critica duramente al gobierno, ¿cuenta con su anuencia? Porque usted guarda silencio como presidente del partido. Yo no voy a entender. En el Pleno del Comité Central se sacó una resolución, porque lo que nosotros discutimos, y que está claramente expuesto en el documento, es que se han producido diferencias públicas entre dirigentes del partido. Y lo que allí se dice es que las diferencias tienen que verse internamente. Ya. Y por lo tanto yo no voy a hablar aquí porque si no sería abrir una polémica. Pero hubo cierto raspacacho entonces. uno No, pensaría. no hubo raspacacho, hubo una... Porque no solo fue para Jadwe, fue para otros y otras. ¿no? Otros y Entonces yo otras, espero muy que acatemos toda esa resolución, que es del Pleno, que es la autoridad máxima del partido. Última, muy corta. Sí, no, pero No, pero corta. el hecho de Jadwe no es, ustedes no están cuidando ahí un candidato, un posible candidato presidencial, al no tomar medidas o criticarlo abiertamente. ¿Creen que ahí está? No tenemos candidatura presidencial, falta bastante para eso, hay que ver cómo se desenvuelve este gobierno y lo que nos motiva ahora, lo principal, es el plebiscito de salida. En eso estamos. Jadwe y todos los que polemizan por las redes tienen que dedicarse a ese objetivo. ¿Cree que tome vuelo esto de la tercera vía, rechazar para reformar? Yo no les creo lo que plantean la tercera vía, rechazar para reformar, porque al rechazar lo que queda vigente es la Constitución de Pinochet, y yo estoy seguro que si se produce el rechazo, esas personas se van a aferrar a esta Constitución. Tan pro ¿Qué es apruebo lo que se ve el quieren? Partido Comunista que la noche ¿Ah? del 15 de noviembre se mandó a cambiar en el acuerdo político. Eso sí que es flexibilidad táctica, ¿o no? ¿Cómo se Es que cómo el nosotros concepto? nunca estuvimos en el acuerdo, perdón. Por eso no le nos digo. mandamos a No, cambiar. pero nos contaba ayer Jaime de Belolio que estuvo Carmen Hetz. Primero en una conversa que después en la conversa donde estaban todos ahí en el Donde- Congreso. no, ella llegó por casualidad a una conversación. Pero ¿cómo? No, perdóneme, es que nosotros veíamos cómo discurrían las conversaciones hasta que de repente le dijimos a Carmen Ger y a otra compañera, Vírese. "Oye, vayan a ver Claro. qué diablo lo que está pasando. Ah, ¿Ya? ustedes enviaron a Carmen Sí, Hetza. pues. Ya. Ah, como globos Y sonda. ahí se dieron cuenta, pero no hubo una invitación así, oye, vengan para acá, ¿no? Y después la otra, a nosotros no nos avisaron, Entiendo. nos avisaron a las 5 de la tarde.
y a pesar de haber estado en ¿Usted contra de ese habría acuerdo participado? político, hoy defienden fuertemente Es la que apruebo. nosotros lo que estábamos en contra era con los 2/3. Que la derecha ahora no tiene nada que alegar porque ellos impusieron los 2/3. Y ahora están alegando de que no, que la Constitución no tiene valor, que una serie de cuestiones. Todo fue aprobado por los 2/3. Nosotros dijimos 3/5, que era mucho más amable para conversar, para llegar a acuerdos, pero insistieron los 2/3. Ahí está. ¿Y Ahí su está el balance, resultado. Guillermo? Y para llegar a los 2/3, bueno, hubo harto diálogo y que ellos estén reclamando me parece un 30 contrasentido segundos, total. Paula. Su balance de lo que ha sido nuestro poder constituyente. ¿Qué le parece eso? A mí me parece muy bien lo que se ha hecho. Y yo quiero decirle que soy admirador de la convención. Porque han hecho un trabajo en corto tiempo extraordinario, sacrificado. Hay algunos errores, algunos constituyentes, desde aquel que Como en la vida andaba misma. con una serie de cuestiones que se había puesto en la Rojas cara. Bade. Claro. Y el último que apareció votando desde la ducha, claro. Todo eso nosotros no estamos de acuerdo. Pero tratar de tomar el todo de la convención por esos casos, me parece que es un aprovechamiento muy grande, ilícito incluso. Pero lo que está y lo que vale es el producto de esta convención. Y que es muy bueno. Guillermo. Yo creo que ahí está demostrado o está plasmado lo que el pueblo de Chile estaba pidiendo. Muchísimas gracias. Que realmente se nos acabó el tiempo, que fue bastante, pero nos quedaron muchos temas pendientes. A ver si vuelve una próxima vez acá al programa. Gracias por su Bueno, presencia. gracias a usted. Muchas Pausa, gracias. ya seguimos con más. Sabas Chaguán es columnista en Días Contados. Quisiera hablar de Luis Jiménez y su retiro de Palestino, su retiro ya como del fútbol, porque Sí, del fútbol, sí. terminó en Palestino. Tú eres director del club. Sí. Y algún día vamos a hablar de eso, ¿ah? Figuras prominentes de la actividad pública, políticos que están llegando a los directorios de las sociedades anónimas, Pero yo no soy político. pero eres una figura prominente, un ex fiscal nacional. Gracias. Qué más influyente que eso, imagínate. Pero hablemos, no, de verdad, de lo que está pasando con estas estrategias para tratar de controlar el crimen organizado, la delincuencia y el control territorial. Específicamente MAKES, que es algo que se podría como modelizar, partir por el copamiento policial y luego hacer como una gestión de control de lo que está pasando allí. Y el otro foco de violencia es lo que pasa con el entorno de los liceos emblemáticos y los alumnos o no alumnos que terminan quemando micro en el centro de Santiago. Sí. ¿Por dónde le entramos? ¿Cuán efectivo puede ser una estrategia de este tipo? A ver, si la estrategia es lo que yo escuché, si se hace lo que dijeron en las redes, no en las redes, no ocupo las redes, en Las declaraciones de las autoridades. Claro, la declaración de autoridad, etcétera, sería muy bueno. Yo me acuerdo de un caso que tuvimos hace años cuando yo era fiscal regional, con un fiscal, desarticulamos el robo cable en todo Santiago, el robo cable de cobre, bajó al 5%. ¿Y era una persona? O sea, Era mafia, Sí. porque lo atacamos a los Al Capone, por el lado de los La impuestos. plata. Entonces, primero hay un problema endémico social. Yo la verdad, suena impopular, pero ¿por qué compran en la calle? Sí, además que la gran mayoría es falsificado. Entonces yo empezaría diciendo no compren en la calle, ¿ya? Pero establecido el hecho que la gente sigue comprando en la calle, ataquémoslo por el lado, y ahí apunto a lo que se anunció, por el lado del control aduanero, contrabando de cigarrillos. Por ejemplo, Paraguay, el negocio son como 900 millones, 1.000 millones al año en contrabando de cigarrillos truchos, por así decirlo. Entonces ahí tiene un rol aduana. Impuestos internos, si va a impuestos internos, tiene que ir con carabineros, sí, porque no lo van a recibir muy agradablemente. Impuestos internos le dice al que está comprando la boleta, ¿usted dio boleta? Multa. ¿Ah? Y ahí se va constriñendo el tema. Como te digo, Al Capone no lo metieron preso, no lo condenaron por todos los asesinatos, sino que lo condenaron por fraude tributario. Ya, pero Al Capone era un mafioso. Aquí hay mafia. Por supuesto. Pero no todo el comercio ambulante. No, es por eso, supuesto, ¿ya? hay mucha gente que necesita trabajar, pero hay una mafia atrás. Pero hay que tener tolerancia cero con cualquier expresión de comercio ambulante. ¿A tu juicio? Juégatela. Podríamos entrar a distinguir. Yo creo que hay algunos que no. Porque resulta que si yo estoy, los que hemos caminado mucho por el centro de Santiago, de repente hay una señora que está vendiendo, no sé, parche curita, ¿cómo la vamos a constreñir a ella? Pero un tipo que tiene un toldo anclado con hormigón armado, ese tipo no está pagando impuestos, está siendo abastecido por alguien que va de impuestos o por cigarrillo o por otras cuestiones de contrabando. A eso hay que atacar. No a la cadena, no al último eslabón de la cadena, sino a los que vienen atrás. Porque hay de repente, yo he visto colas de gente que se va a abastecer.
¿Quién lo abastece? Eso es una pregunta. El otro día, y tampoco son todos tan necesitados, digamos, el otro día vi que sacaron los toldos y había una persona que trajo un auto, más o menos del año, y estaba vendiendo desde el auto. O sea, yo lo vi en la televisión. Entonces, seamos serios. Yo creo que el anuncio va en el sentido correcto, pero tiene que haber una voluntad política firme, porque ¿qué pasa? Sacaron a los tipos de la estación central del andén, o sea, no el andén, sino que la estación, volvieron al día siguiente, fueron los carabineros nuevos y ya no están volviendo al parecer. En Meix volvieron de nuevo, y además que faltan 3, no sé si conocen el barrio, pero fueron por Salvador Sanfuentes, todavía les falta. Es enorme. Es enorme, pues se fueron por Exposición, pero te falta Meix propiamente tal, ¿no es cierto? Y falta, se me olvida el nombre de la otra calle perpendicular. Entonces, cuando se ataque eso, hay que volver una y otra vez hasta que se aburran. Pero tiene que ir con una fuerte represión de las mafias organizadas que hay detrás. No digo que todo el que vende en la calle sea mafioso, por cierto que no estoy diciendo eso. Es más, hay algunos que son instrumentos de la mafia porque les venden barato y ellos necesitan trabajar. Pero hay que normarlo porque parece una feria desordenada. Porque yo voy a comprar a la feria hortaliza y está ordenada. Algo así podría hacerse. Y además que los que están detrás, los comerciantes que están detrás, pagan la patente, pagan el aseo, parece un chiste malo, pagan el aseo y está todo sucio. Para salir del barrio Meik, que para las personas que nos escuchan en las regiones es un barrio que venden, que históricamente se ha vendido muy barato en establecimientos, Sí, claro. en establecimientos como legalmente establecidos. Pero para salir del barrio Meik, que probablemente en todas las regiones de Chile habrá un barrio Meik, quiero hablar de narcotráfico. La gran preocupación y pienso además que la cantidad de causas que la Fiscalía ve a nivel país, la principal es el narcotráfico. Usted como ex fiscal nacional, ¿piensa que el narcotráfico ha ido ganando terreno en estos años? Y si es así, ¿desde cuándo ha ido ganando terreno y en qué espacios? A ver, Una pregunta fácil. Sí, facilísima. No puedo fijar un momento cronológicamente hablando cierto, pero que ha ido ganando terreno, ha ido ganando terreno. Y se está viendo, hace 1 año y medio, 2 años, llegó un container con droga, con la marca de un cartel, no me acuerdo cuál, de México. Eso no se había visto, un container entero. Alguien la distribuye, alguien tiene contacto con los mexicanos, pero además los mexicanos, no el pueblo mexicano ni el gobierno, por cierto, los traficantes mexicanos que pueden ser de otra nacionalidad, mandan una avanzada para organizar toda la logística, ponerse de acuerdo con los sujetos acá en Chile. O sea, no es llegar y traficar un container de marihuana prensada, que tampoco es la marihuana que se planta en la casa, es una marihuana genéticamente alterada. Creepy. Es que no solamente la creepy, te puede estar la puta, la skunk y otros más, pero el problema es que le meten ácido sulfúrico, por ejemplo. Entonces alguien se fuma eso, no solamente queda adicto, sino que se destruye todo. Y eso viene también de Paraguay, marihuana prensada, y ahora está viniendo de México, pasa por Bolivia en algunos casos, pasa por Perú. Entonces hay una avanzada y creo que el gran narcotráfico está aumentando, no obstante las múltiples incautaciones que se hacen, porque además Chile tradicionalmente era un país de paso de la droga. Entonces está quedando mucha acá también. Si de ti dependiera, ¿cómo perseguirías los delitos que se están produciendo en el entorno de los liceos emblemáticos en Santiago? La quema de micros, que bajan a los chofer y pasajeros. Primero aplicaría la ley. A ver, si yo con ustedes vemos a alguien que está matando a otra persona, no estamos obligados a detenerlo. Podemos detenerlo para entregárselo a la policía, ¿ya? Retenerlo. No, detenerlo. Es una detención ciudadana, con respeto. Sí, pero es que esas cosas terminan de repente No, es en que la detención. gente No, se es muere. detención. Es una detención en flagrancia que se llama, que lo hace un civil, autorizado por la Constitución y por la ley. Lo que estoy diciendo, para marcar el punto... Ah, pensé que era retención, ya. Sí, no, ok. retención ocurre cuando te compran el domicilio. Eso lo hacen las policías. Ah, ya, Pero ya, ya. civil, yo puedo detener a una persona para el solo efecto de entregárselo a la policía o inclusive podría llevarlo a la fiscalía. Pero no puedes maltratarlo, No, ni por supuesto, es decir, torturarlo, los estúpidos que hacen eso son delincuentes, se transforman en delincuentes. Ahora, hay mucha rabia contenida también, sobre todo si lo pillo robando en mi villa, en mi condominio, o para qué decir cuando han pillado sujetos infragantes abusando sexualmente de menores. Ahí ha habido linchamiento. No, pero estoy hablando que la policía está obligada a detener a quien ve cometiendo un delito. De manera que si yo veo un tipo de overol blanco tirando una molotov, estoy obligado a detenerlo. ¿Y no Ya. se hace, dice usted?
es que en algunos casos no se hace por dificultades de estrategia policial, no sé si hay una cierta inhibición policial, pero, por ejemplo, si sale por Arturo Prat hacia la Alameda 5 tipos con overoles blancos, bueno, se puede hacer una estrategia de pinza, ¿no es cierto? Salir por acá los carabineros persiguiéndolo por acá y, a ver, Encerrarlos con ahí. todo respeto, arrearlos hacia donde están los otros carabineros. Ajá. Y ahí detenerlos. ¿Pero por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? A veces se hace y cuando se hizo ha habido detenciones bastante interesantes, bastante importantes. Entonces habría que empoderarlos más, pero exigir un pleno respeto de las garantías constitucionales. O sea, eso Ya, es el tema. pero también está el elemento de que pueden ser menores de edad. Es muy difícil creer que al interior de una comunidad educativa, en una comunidad escolar, no sepan quiénes son los que están en las... Porque, no sé, está esta fotografía Sí. en que aparecen como preparando las bombas Molotov, que la vamos a compartir con usted. Pero es que ese delito permite ahí está, detención, mira. aunque sea menor de edad. Ese Está- delito permite detención. ¿Ese delito permite detención al interior de un colegio? Hasta en el interior de un colegio. Entendemos que sí. Bueno, si le piden que ingrese el director del establecimiento, sí. El rector podría pedir, o la directora del colegio podría pedir que entrara a la fuerza pública. Sí. Y si Ya. están por el lado de la calle, es un delito flagrante. Y Y en delito flagrante, perdón, no quiero monopolizar el tema, en delito Sí, sí. flagrante la policía puede entrar a un lugar cerrado en actual persecución del delincuente, está en la ley hace tiempo. O sea, si yo veo que están traficando droga al otro lado de una reja y soy policía, puedo entrar a ese lugar y detenerlo. no necesita autorización. Sí, si hay signos evidentes, lo voy a citar textual. Artículo 130, 129 del Código Procesal Penal, en relación al 206. Si hay signos evidentes que se está cometiendo un delito, o hay elementos que puedan servir de prueba y que puedan ser destruidos, o hay llamadas de auxilio de alguien, yo puedo entrar si soy policía. Punto. Puedo entrar. No, ahora entrevistamos a Guillermo Tellier y estábamos justamente con el tema de qué es la discusión respecto al preso político. ¿Cuál es la definición de un preso político? Hay varias, pero la definición más aceptada es que es alguien que está encarcelado por Sin sus delito. ideas políticas. Y sin delito. No, en algunos casos sin delito, porque, a ver, hay casos en que la Franja de Gaza son presos políticos, porque se resisten a una ocupación ilegal del ejército israelí, para decirlo claramente. Aunque la resistencia sea con armas. Por supuesto. Guantánamo eran presos políticos. ¿Ya? Los frentistas y los Lautaro, En Nicaragua, en su momento... los frentistas y los Lautaro, en un prisioneros acá en los en- 80, presos políticos. En un principio sí, pero después no, porque estaban asaltando bancos y estábamos en democracia. ¿Ya? Ya, pero si ponían una bomba en los 80, ¿preso político? Difícil discernirlo, pero en algunos casos, si le ponían una bomba, por ejemplo, a un destacamento, comillas, armado, uno podría estimar que eran presos políticos, pero como un delito común, y no había un ejército de ocupación, porque ya estábamos en los 80, ya llevábamos 15 años de dictadura, no era preso político. Tenía, como dijo Tellier, lo alcancé a escuchar, motivaciones políticas. Pero preso político, por ejemplo, ocurre cuando yo soy encarcelado por expresar mi idea. Preso político hay en Nicaragua. Claro, Hay en Cuba. todos los que iban a postular a la presidencia los encarcelaron. A competir con Claro, Ortega. pero ojo, en Guantánamo también había presos políticos. ¿Pero en Chile hay presos políticos? ¿Hoy? Sí. No, yo creo que extremando el concepto, yo podría decir que son presos comunes que delinquieron por motivaciones políticas, pero no son presos políticos. Y no requieren un tratamiento especial, entonces. Yo creo que no. Lo que sí, si podría darse una señal del parte, yo no represento para nada a la Fiscalía, pero podría darse una señal y nombrar un fiscal que concentrara todas esas causas y las terminara rápido. Se acaba el ¿Qué problema. pasa? ¿Y ¿Por eso qué no se se ha demora? No, porque creo que no. ¿Por qué No, se pues no hay demora fiscal tanto? preferente. O sea, Ah, ¿hay un error de la Fiscalía en ese sentido, en el tiempo que ha demorado unas causas que empezaron en el 2019? Es que, a ver, la Fiscalía a veces está un poco ciega porque depende de las pericias que hacen las policías o del médico legal. Te pongo un ejemplo. Tú sabes que las pericias psicológicas, por ejemplo, o pericias psiquiátricas, estoy hablando con datos de hace 5 años, pero creo que ahora es peor. Por ejemplo, en la sexta región, si había un abuso sexual de un niño, había una pericia fijada para 8 meses, 10 meses después. Entonces, si al fiscal le fijaban 90 días de plazo para terminar la investigación, no formalizaba a los sujetos. Yo personalmente recibí víctimas que decían que por qué el fiscal no formalizaba, y le dije porque si lo formaliza se le acaba el plazo de investigación y no puede llevarlo a juicio. Entonces creo que hay que dotar también de recursos y a la Fiscalía. ¿En qué sentido? Recursos estratégicos. Hubo un proyecto, se empezó a trabajar en el año 2009, Bachelet 1, siguió con Piñera 1, y se concretó, pero la mitad nomás, fortalecimiento del Ministerio Público, pero ese proyecto tenía una fiscalía supraterritorial contra el crimen organizado, contra el gran delito, los grandes delitos,
y permitía que se coordinara en todo Chile, pudiera operar en todo Chile. España la tiene. Metieron preso a la familia real, o sea, familiares del rey. Entonces, ¿Y qué ¿por pasó con eso? Es que se entrampó por una discusión que según esto fue en el gobierno del presidente Piñera 1 o 2, ya no me acuerdo ya. No, 1, se estimó que había que hacer una reforma constitucional para eso, para poner un fiscal equivalente al regional. Yo no estaba de acuerdo, pero podría hacerse. O sea, siguiendo su argumento, ¿más recursos a la fiscalía? Pero no solamente más fiscales, sino que enfocados. No, por eso, más recursos a la fiscalía es más eficiencia en el control de la delincuencia. ¿Así de fácil? No, porque también hay que dotarlo de una policía que le haga caso rápidamente a la fiscalía. Porque aquí sirven a dos señores las policías. Uno que es su jefe orgánico, que es el ministro del Interior, y otro que es su jefe funcional, que es la fiscalía. Funcional que le da instrucciones para la investigación. Entonces, tal vez dotar... Ese proyecto, por ejemplo, que no era nuevo nosotros, hicieron un seminario, fuimos a Francia, vimos la experiencia española, con el FBI, etcétera, tenía una policía, que no eran 1000 policías, eran, qué sé yo, 50, adscritos, o sea, destinados a fiscalía, y coordinaba desde impuestos internos hasta las pericias, porque si la fiscalía quiere hacer una pericia contable, eso estoy hablando, tiene, no me acuerdo si 3 o 4 funcionarios para todo Chile. Entonces eso es ridículo. Claro. Ya, última pregunta. Sí, prioridades para la agenda de seguridad. Prioridades, invertir en inteligencia policial, coordinar a la agencia de inteligencia, reformar la ley de inteligencia para que pueda ser utilizada en juicio directamente, empoderar a las policías, o mejor decirles que apliquen la ley en delitos de flagrancia y que no es que no la estén aplicando, pero que se les dote de una cierta estructura para que hagan, por ejemplo, esta operación de pinza que estaba diciendo yo. Que no se inhiban. Que no se inhiban, no, pero más que no se inhiban, sino que le digan, si usted respeta el manual, si usted respeta los derechos humanos y las garantías constitucionales, puede hacer todo. Yo lo voy a respaldar. Así expresamente, como pasó con el policía que disparó en la Plaza Italia, que primero lo estaban crucificando y después se vio que el tipo estaba defendiéndose. Porque lo iban a pagar. Entonces, apliquemos la ley. Apliquemos la ley. Imagínate. Sabas Chagua, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Vamos a ver quizás en una de las próximas conversaciones esto de la policía militarizada versus la no militarizada que vendría en el borrador, y si tienes experiencia sobre eso. Y quizás podemos hablar de Palestina un poco más. Bueno, encantado. Nos vamos entonces. Muchísimas gracias por la compañía en esta edición de Días Contados. Hasta la próxima. Chao.